Buenas tardes, saludos, espero se encuentren bien. En el día de hoy damos inicio a la actividad correspondiente pautada para la fecha del día de hoy, viernes 27 de febrero, en el cual vamos a hacer una simulación de un juicio civil, en el cual vamos a participar también todos y cada uno de los estudiantes de la materia de Derecho Procesal Civil, Teoría General de Proceso. Así que sean todos bienvenidos y vamos a iniciar esta parte protocolar simulando lo más semejante que se pueda a lo que se ve en los tribunales civiles. En este caso, como es su materia, la que están viendo en este momento, Procesal Civil 1, y lo que vamos a ver a diario nosotros como abogados litigantes en nuestro quehacer diario. Así que sean todos bienvenidos. Gracias al doctor Pedro por la invitación, doctor. Gracias. Gracias a todos ustedes y la paciencia que han tenido en relación a este momento. Sé que para todos es un poco difícil, pero bueno, sabemos cómo están las circunstancias. Así que damos cabida a este acto de apertura de juicio. Pueden comenzar. Hace su entrada el Tribunal de Primera Instancia en lo civil, mercantil y de tránsito de la jurisdicción judicial correspondiente al área metropolitana de Caracas. Se solicita respeto y silencio. Pueden tomar asiento. Se abre la audiencia. Ciudadana juez, soy testigo de la demanda presentada por la parte actora conforme a los artículos 339 y 340 del Código de Procedimiento Civil. Se verificó el cumplimiento de los requisitos formales y no se observa causal de invalidez alguna. Visto el nivel constado que cumple con los requisitos del artículo 340 del Código de Procedimiento Civil y no siendo la pretensión manifiestamente contraria a derecho, este tribunal admite la demanda conforme al artículo 341 del mismo. Ciudadana juez, en cumplimiento del auto de admisión dictado conforme al artículo 341 del Código de Procesamiento Civil, se libró despacho de comisión al Tribunal de Primera Instancia en lo civil de la jurisdicción judicial del Estado Carabobo, a los fines de practicar la citación de la parte demandada, por encontrarse domiciliaria fuera de la jurisdicción. Se deja constancia de la remisión formal del despacho debidamente firmada y sellada. Señora juez, consigno en autocopia de despacho de comisión librado conforme a los artículos 232 y siguientes del Código Procesal Civil para su tramitación por el Tribunal Comisionado. Se recibe despacho de comisión librado por el Tribunal de Primera Instancia en lo civil de la circunscripción judicial correspondiente, conforme a los artículos 232 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. La comisión tiene por objeto practicar la citación de la parte demandada domiciliada dentro de esta jurisdicción. Verificada la competencia territorial de este tribunal comisionado para la práctica del acto solicitado, se ordena dar cumplimiento a la comisión librada. Líbrese la orden correspondiente al alguacil de este tribunal para que practique la citación conforme a los artículos 215 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. Ciudadana juez del Tribunal Comisionado. En cumplimiento de la orden impartida conforme al despacho de comisión recibido del Tribunal de Primera Instancia, me trasladé al domicilio señalado de la parte demandada, ubicado dentro de esta jurisdicción. En fecha correspondiente, intenté practicar la citación personal, conforme a lo establecido en los artículos 215 y el siguiente del Código de Procedimiento Civil. No fue posible ubicar el representante legal de la empresa demandada en la dirección indicada, con lo cual dejé constancia detallada en acta de la diligencia practicada. En virtud de no haberse logrado la citación personal,
y conforme a lo dispuesto en el artículo 218 del Código de Procedimiento Civil, se solicitó la citación por carteles a los fines de garantizar el derecho a la defensa y la continuidad del proceso. Se hace constar que la diligencia fue practicada en día hábil y dentro del horario legal, conforme a las formalidades procesales vigentes. La finalidad de la diligencia practicada es garantizar el principio de contradicción y el derecho a la defensa consagrado en el artículo 49 de la Constitución. Cumplida la comisión en los términos solicitados, remítase las actuaciones al Tribunal de Origen con las constancias respectivas conforme al artículo 233 del Código de Procedimiento Civil. Señora juez, recibo y consigno en auto el despacho de comisión debidamente diligenciada por el Tribunal Comisionado del Estado Carabobo, junto con las constancias de las actuaciones practicadas para la citación de las partes demandadas. Ciudadana juez, siendo la hora fijada para el acto, se abre la audiencia. Correspondiente al juicio ordinario por cobro de bolívares de préstamo garantizado con pagaré en divisa. Compárece las partes debidamente asistidas por sus apoderados judiciales. Doy cuenta del expediente demanda emitida, citación practicada y cuestión previa, decidida y causa de estado de sustanciación. Consta en autos que la citación fue practicada conforme a derecho, no habiéndose alegado nulidad alguna. En consecuencia, estando la causa en estado de decidir conforme a los artículos 206 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, este tribunal declara abierta la audiencia. Se concede el derecho de la palabra a la parte demandada para que exponga sus alegatos. Ciudadano juez, respondiendo en el lazo establecido, el artículo 346, ordinal 1 del Código de Procedimiento Civil, por medio de mi representada, presento cuestiones previas por incompetencia territorial de este tribunal. La parte actora fundamentó su pretensión en un foro de elección. Sin embargo, la regla general y primordial establecida en el artículo 60 del Código de Procedimiento Civil indica que es el domicilio del demandado. Mi representada, Sierra Hernández, tiene su domicilio en la ciudad de Valencia, en el estado Carabobo. Es por ello que corresponde a esta circunscripción judicial del estado Carabobo y no a la de Caracas. Si bien la voluntad de la parte es reconocida, esta debe ceder cuando el demandado se opone válidamente, como lo estamos haciendo en esta oportunidad. Es por ello que solicitamos se declare con lugar la cuestión previa de incompetencia de territorio y se decline la competencia, remitiendo las actuaciones al tribunal competente en el estado Carabobo, como lo solicitamos en el documento. Este tribunal, habiendo escuchado los fundamentos de la cuestión previa por incompetencia territorial y en respecto al principio de contradicción y el derecho a la defensa consagrado en el artículo 49 constitucional, concede el derecho de palabra a la representación judicial de la parte actora para que ejerza su derecho de contradicción. Ciudadana juez, en relación con la cuestión previa promovida por la parte demandada, conforme al artículo 346, ordinal 1 del Código de Procedimiento Civil, esta representación judicial solicita que la misma sea declarada sin lugar. Es cierto que el artículo 60 del Código de Procedimiento Civil establece como regla general que el juez competente es el del domicilio del demandado. Sin embargo, dicha regla no es absoluta ni de orden público inderogable. El propio sistema procesal reconoce supuestos de competencia alternativa, entre ellos cuando la obligación debe cumplirse en lugar determinado conforme al artículo 47 de esta misma ley. En el presente caso, el pagaré incorporado a autos
instrumento fundamental de la demanda, establece expresamente que el pago podrá efectuarse en cualquier lugar designado por el tenedor. Esta cláusula no es una simple formalidad cambiaria, constituye una determinación válida del lugar del cumplimiento de la obligación. La doctrina ha sido clara en señalar que la competencia territorial protege intereses privados y por lo tanto es renunciable. En consecuencia, cuando las partes determinan válidamente el lugar del cumplimiento, el tribunal correspondiente adquiere competencia. No estamos ante una alteración arbitraria del juez natural, sino ante el ejercicio legítimo de la autonomía de la voluntad reconocida en la materia civil y mercantil. Pretende desconocer la cláusula de determinación del lugar de pago. Equivaldría vaciar de contenido la fuerza vinculante del título valor y el principio pacta sunt servanda. En consecuencia, este tribunal es territorialmente competente para conocer del presente asunto y la cuestión previa debe ser declarada sin lugar. Visto los alegatos expuestos por la parte en relación con la cuestión previa por incompetencia territorial promovida conforme al artículo 346 ordinal 1 del Código de Procedimiento Civil, este tribunal pasa a decidir. La parte demandada sostiene que, conforme al artículo 60 del Código de Procedimiento Civil, el juez competente es el del domicilio del demandado, el cual se encuentra en la ciudad de Valencia, Estado Carabobo. Por su parte, la representación judicial de la parte actora invoca la aplicación del artículo 47 del mismo, alegando que la obligación contenida en el pagaré establece el lugar de cumplimiento que habilita la competencia alternativa. Ahora bien, observa este tribunal que la competencia territorial, como regla general, se determina por el domicilio del demandado. Sin embargo, el propio ordenamiento procesal admite supuesto de competencia alternativa, cuando la obligación debe cumplirse en lugar determinado. Del análisis del instrumento base de la acción, específicamente el pagaré, acompañado al libelo, se desprende que el pago puede exigirse en lugar designado por el tenedor, lo cual constituye determinación válida del lugar de cumplimiento. En consecuencia, este tribunal considera la competencia territorial que se encuentra válidamente atribuida, no configurándose la incompetencia alegada por la parte demandada. Por las razones anteriormente expuestas, este tribunal, primero, declara sin lugar cuestión previa por incompetencia territorial opuesta por la parte demandada. Segundo, se declara competente para conocer y decidir la presente causa. Tercero, se ordena la continuación del proceso conforme a derecho, así se decide. Habiendo sido declarada sin lugar la cuestión previa por incompetencia territorial y encontrándose este tribunal competente para conocer la presente causa, se ordena la continuación del proceso conforme a derecho. En garantía del principio de contradicción y del derecho a la defensa consagrados en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se concede el derecho de palabra a la representación judicial de la parte demandada para que formule sus alegatos y dé contestación a la demanda interpuestas en su contra. Ciudadana juez, en representación de la demandada, solicito se declare sin lugar la prueba, la pretensión de la autora bajo los siguientes fundamentos. De acuerdo al artículo 1354 y 506 del Código de Procedimiento Civil, indica que la prueba, la carga de la prueba recae sobre la autora. En virtud de ello, también niego la entrega del dinero
y la validez del contrato de mutuo. El documento consignado carece de todos los requerimientos legales de acuerdo al Código de Comercio, sobre todo en lo asociado a las disposiciones articuladas en el 487 y en los requisitos en su 411 para hacer un pagaré. Aún así, si se considerara válido, es de considerar que el mismo a la fecha se encuentra prescrito, es decir, sin obligación principal ni mora acreditada, no procede el cobro de interés. Por otro lado, la demanda es imprecisa en relación a la moneda, lo que impide determinar el objeto de la condena. Por estas razones, ratifico que la demanda sea improcedente y solicito la respectiva condena en contra. La parte actora desea hacer alguna manifestación antes de conceder la palabra a su representación judicial. Ciudadana juez, antes de acudir a esta instancia judicial procuré resolver de manera extrajudicial. Sostuve comunicaciones con algunos representantes de la empresa demandada con el objeto de obtener el cumplimiento voluntario de la obligación. No fue posible alcanzar un acuerdo satisfactorio, por lo que me vi la necesidad de ejercer la acción correspondiente a fin de que se haga efectivo lo pactado. Se tiene por oída la manifestación de la parte actora. En atención a que el debate jurídico corresponde a sus apoderados judiciales, este tribunal concede el derecho de palabra a la representación judicial de la parte actora para que formule sus alegatos de derechos correspondientes. Ciudadano juez, esta representación judicial ratifica de una manera íntegra la demanda interpuesta. El presente caso ha quedado demostrado que entre las partes se celebró un contrato de mutuo, mediante el cual mi representado le prestó a la empresa demandada la suma de $500.000, obligación que fue documentada mediante la suscripción de un pagaré con fecha cierta de vencimiento. Conforme al artículo 1735 del Código Civil, el mutuo es un contrato por el cual una parte entrega a la otra una cosa fungible, con la obligación de devolver al otro tanto de la misma especie y calidad. La obligación se encuentra vencida desde el 19 de noviembre del 2014, configurándose mora automática conforme al artículo 1269 del Código Civil, sin necesidad de una interpelación judicial. La obligación que tiene la parte demandada no ha acreditado pago alguno ni causa extintiva de la misma. Conforme al artículo 1354 del Código Civil y el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, la carga de la prueba corresponde a quien afirma el hecho constitutivo de su derecho. En este caso, la actora ha acompañado un instrumento suficiente que acredita la existencia y exigibilidad de la obligación. El pagaré incorporado a autos constituye título valor válido y eficaz, que contiene obligación líquida, expresa y exigible. En consecuencia, ciudadana juez, solicitamos que la demanda sea declarada con lugar en todas sus partes. Habiendo sido oídas las partes en sus alegatos de fondo y encontrándose la causa en estado de promoción de prueba, este tribunal procede a la fase probatoria, conforme a lo dispuesto en el artículo 388 del Código de Procedimiento Civil. Se concede el derecho de palabra a la parte actora para la promoción de sus pruebas. Este tribunal recuerda que la carga de la prueba corresponde a quien afirma los hechos constitutivos de su derecho, conforme al artículo 1354 del Código Civil y al artículo 506 del Código de Procedimiento Civil. Ciudadana juez,
con fundamento en los artículos 388 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, esta representación judicial procede a promover las pruebas que considera pertinentes y necesarias para la demostración de todos los hechos que están alegados en nuestra demanda. En este sentido, consignamos como instrumento fundamental la acción del pagaré en original, en el cual se evidencia la firma de la empresa demandada, la fecha cierta de vencimiento y la exigibilidad del mismo. Asimismo, promovemos la experticia complementaria a cargo del experto designado por este tribunal, conforme al artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, a los fines de verificar la autenticidad del instrumento que acabamos de entregar, practicar el cálculo de los intereses moratorios y determinar el monto total de la deuda a la presente fecha. Asimismo, queremos solicitarle respetuosamente que requiera un informe emanado por la institución financiera que acredite la transferencia bancaria que se le hizo a la empresa demandada, que conforme el préstamo objeto hoy de esta controversia. Y por último, solicitamos que sea enviada comunicación al Banco Central de Venezuela a los fines de que certifique la tasa oficial cambiaria para la conversión a bolívares de la suma reclamada hoy aquí presente. Ciudadana juez, las pruebas promovidas guardan relación directa con los hechos que tenemos controvertidos en el día de hoy y resultan idóneas para demostrar y además cumplen con la pertinencia y conducencia exigidas en la ley. Estas pruebas nos permiten satisfacer la carga probatoria que nos corresponde como parte autora conforme al artículo 506 del Código de Procedimiento Civil. En consecuencia, solicitamos respetuosamente a usted su admisión conforme a derecho. Se tienen promovidas las pruebas ofrecidas por la parte actora. En garantía del principio de igualdad procesal y del derecho a la defensa, este tribunal concede el derecho de palabra a la representación judicial de la parte demandada para que promueva las pruebas que estime pertinentes, conducentes y necesarias para sustentar sus alegatos. Tiene la palabra la parte demandada. Ciudadana juez, de conformidad con los artículos 388 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, promuevo las siguientes pruebas para desvirtuar la pretensión del actor. Consigno ante esta autoridad la copia certificada de los documentos constitutivos estatutarios de la organización para acreditar su domicilio y estructura societaria. Asimismo, hago una solicitud de experticia caligráfica sobre el instrumento consignado por el actor, a fin de verificar la autenticidad de la firma atribuida a mi representado. Por último, solicito de oficio a la institución financiera para que certifique la inexistencia de la transferencia de fondos a la cuenta de mi representada en la fecha alegada por la contraparte. Dada la persistencia de estos medios para demostrar la inexistencia de la obligación, solicito su admisión conforme a derecho. Parte demandada. Antes de pronunciarme sobre la admisión de la experticia solicitada, este tribunal requiere de precisión. ¿Está usted negando expresamente la autenticidad del pagaré acompañado de la parte actora, específicamente en la firma atribuida a su representada? Ciudadano juez, niego expresamente la autenticidad de la firma estampada en el supuesto pagaré y en consecuencia ratifico la solicitud efectuada sobre la experticia caligráfica conforme a derecho. Se tiene por negada expresamente la autenticidad del instrumento. En consecuencia, este tribunal considera pertinente la práctica de experticia técnica para la verificación de la firma controvertida. Se llama a la sala el experto designado por este tribunal para la práctica de la experticia correspondiente. Ciudadana juez, procedí al análisis
comparativos de la firma contenida en el pagaré, con muestras indubitadas proporcionadas por las partes. Luego del estudio técnico grafoscópico realizado, concluyo que la firma corresponde al representante legal de la empresa demandada. Asimismo, practiqué el cálculo de los intereses moratorios conforme a la tasa pactada. En términos más reducidos y puntualizados, llego a la conclusión y confirmo su validez formal de la firma contenida en el pagaré. Y realicé el cálculo de los intereses conforme a la tasa del 12% anual, llegando a un total adeudado de $1.100.000 americanos. Se concede la palabra al representante de la institución financiera requerida. ¿Jura usted decir la verdad y nada más que la verdad en este tribunal? Sí, lo juro. Se certifica que en la fecha del 19 de abril se realizó una transferencia por la suma indicada en la demanda a la empresa Sierra Hernández Compañía Nómina. Aquí está el certificado. Se concede la palabra al representante del Banco Central de Venezuela. ¿Jura usted decir la verdad y nada más que la verdad ante este honorable tribunal? Juro ante Dios y ante este tribunal decir la verdad. Al día de hoy entrego certificación vigente de la tasa oficial del Banco Central de Venezuela, donde se evidencia la moneda actual y la tasa vigente de la cual se hizo la transacción válida de la demanda. Habiéndose evacuado las pruebas promovidas por las partes y no existiendo diligencias pendientes, este tribunal declara cerrada la fase probatoria. En consecuencia y conforme a lo dispuesto en los artículos 511 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se concede a las partes la oportunidad de presentar sus informes finales. Tiene la palabra la representación judicial de la parte demandada para que formule sus conclusiones. Ciudadana juez, la pretensión ejercida por la parte carece de argumentos suficientes. En primer lugar, porque la autenticidad de la firma no la acredita automáticamente como válida para solicitar las obligaciones indicadas en las condiciones informadas por la parte actora. En segundo lugar, la supuesta transferencia certificada no significa inequívocamente que la misma corresponda a un contrato mutuo. No se aportó contrato principal, no se anexó complemento que evidencie la causa jurídica del monto de la transferencia. En tercer lugar, la conversión en bolívares introduce un elemento indeterminable que afecta la claridad del objeto de la demanda. La parte actora pretende trasladar a este tribunal la carga de reconstruir el negocio jurídico, cuya estructura no ha sido válidamente acreditada. De acuerdo al artículo 1354 del Código Civil y el 507 del Código de Procedimiento Civil, establece que quien afirma una pretensión o una obligación
debe probarlo. No basta la mera afirmación de un instrumento aislado. En consecuencia, esta representación judicial solicita que la demanda sea declarada sin lugar en todas sus partes, con expresas condenatorias en cortes. Oído el informe final de la parte demandada y en garantía del principio de contradicción, se concede el derecho de palabra a la representación judicial de la parte actora para que formule su réplica final. Ciudadana juez, la parte demandada ha intentado fragmentar el análisis probatorio. Ha pretendido sembrar dudas formales, pero en ningún momento ha demostrado pago, novación, compensación ni causa extintiva alguna. El proceso es muy claro y exige una valoración integral y sistemática del material incorporado en autos. En este expediente, como hemos visto el día de hoy, no existe una simple afirmación aislada. Aquí existe un pagaré debidamente suscrito por la empresa demandada. Hay una experticia que confirmó la autenticidad del mismo y de la firma. Hay un informe bancario que acredita la transferencia del capital prestado. Hay una certificación del Banco Central de Venezuela que permite la conversión conforme a derecho. Es por ello que conforme al artículo 1269 del Código Civil, la obligación vencida genera mora automática. Conforme al artículo 1354 del Código Civil y el 506 del Código de Procedimiento Civil, la parte actora hemos satisfecho plenamente la carga probatoria. Aquí la obligación ha quedado demostrada en su existencia, en su monto y en su exigibilidad. Aquí no se trata de reconstruir un caso jurídico incierto, se trata de hacer cumplir una obligación clara, documentada y además que está vencida. En consecuencia, solicitamos respetuosamente que la demanda sea declarada con lugar en todas sus partes con las correspondientes condenatorias a costas. Es justicia. En el juicio por cobro de bolívares derivado de préstamo garantizado con pagaré en divisa, seguido por la parte actora contra la empresa demandada, este tribunal pasa a dictar sentencia definitiva. Examinadas las actas procesales conforme al expediente, decidida la cuestión previa de incompetencia territorial, promovidas y evacuadas las pruebas y presentados los informes finales por las partes, se procede a decidir conforme a los artículos 243 y 244 del Código de Procedimiento Civil. Considerando de los hechos probados, de la valoración integral del material probatorio conforme a las reglas de la sana crítica, este tribunal observa que cursa en autos pagaré original suscrito por la empresa demandada, que la experticia practicada confirmó la autenticidad de la firma contenida en dicho instrumento, que el informe bancario acredita la transferencia efectiva del capital, que el Banco Central de Venezuela certificó la tasa oficial aplicable para la conversión en moneda nacional. Tales elementos probatorios permiten por demostrada la existencia del contrato mutuo, la entrega del capital y la exigibilidad de la obligación. De la carga de la prueba, conforme al artículo 1354 del Código Civil y el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, la parte actora cumplió con la carga de probar los hechos constitutivos de su derecho. La parte demandada no demostró pago ni causa extintiva válida de la obligación. De la mora, verificado el vencimiento de la obligación sin constancia de cumplimiento,
se configura la mora conforme al artículo 1269 del Código Civil, generándose la obligación de pagar intereses. Decisión. Por las razones anteriormente expuestas, este tribunal, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: primero, conlugar la demanda interpuesta. Segundo, condena a la parte demandada al pago del capital adeudado, convertido a bolívares conforme a la tasa certificada. Tercero, condena el pago de los intereses moratorios. Cuarto, condena en consta la parte demandada conforme al artículo 274 del Código de Procedimiento Civil. Publíquese, regístrese y notifíquese. Así se decide. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la audiencia. Publíquese, regístrese y cúmplase. Se da por concluido el acto. De pie en la sala. Se retira el tribunal. Algo así. Algo así, ¿dónde está algo así? Para que se retire. ¿Ya se retiró el tribunal? Con el público. Se retira el tribunal. No, el tribunal ya se retiró. Ahora el público. Se pueden retirar. Muchas gracias por la... Bueno, muchas gracias, muchachos. De verdad que estuvo muy bien. Un aplauso para todos ustedes. La única observación, bueno, entre varias, ha sido que tenían que tomarse un receso para tomar la decisión. La decisión fue muy apresurada. Sin embargo, son cuestiones que nosotros vamos aprendiendo y lo que les estoy indicando, esto lo estamos haciendo en razón de que ustedes poco a poco vayan desprendiéndose de ese miedo y que de alguna forma nos va a tocar en la calle enfrentar cómo nosotros vamos a enfrentarnos a nuestro trabajo, a nuestro contrincante en este sentido, nuestra parte, ¿no? Demandado, demandante, de acuerdo al rol que nos corresponde. De verdad que les doy gracias a todos ustedes por haber asistido a esta actividad y bueno, están evaluados a partir de ahora. Posteriormente les indicaré las notas, ya he hecho las observaciones correspondientes y por supuesto este mismo video nos va a servir como base para que nosotros tengamos suficiente motivo para colocarlo como el aval de lo que se hizo acá y a mí me pareció que estuvo bien. Hubieron algunas cositas, pero eso lo vamos a ir mejorando al transcurso de que vayamos viendo otras cátedras y bueno, y el juicio, muchachos, se llegó para quedarse, online y presencial. Yo sé que de repente a muchos no les gusta, pero hay que hacerlo de esa forma, pues. Es un compromiso con la universidad. Muchas gracias, doctor Pedro, de verdad. Si tiene algunas palabras que decir a los muchachos. Yo escuché cuestiones previas. Aclararon sin lugar. Pero hubo la sentencia. Sí. Lo que pasa es que hubo 3 fases del juicio, 4 fases del juicio que se tomaron de forma continua. A lo mejor debimos